buenas noches. ¿Empiezan mañana las clases, sí o no? Lamentablemente no. Hay un paro de 48 horas de la CETERA y un paro de 72 horas en el orden provincial por el Frente Gremial Docente Bonaerense. Teléfonos. ¿Cómo son los teléfonos que todavía no recibimos? Santo, fuimos a Barcelona, a la feria de celulares más grande del mundo. Aparatos que parecen salidos de películas de ciencia ficción y aparatos más simples con el ojo puesto en los mercados emergentes. Y más. Los piquetes siempre generan polémica. Cuando inauguró un nuevo periodo parlamentario de sesiones ordinarias en el Congreso Nacional, la presidenta de la Nación, Cristina de Kirchner, dijo esto. Tener que sacar alguna normativa de respeto a la convivencia ciudadana, porque no puede ser, no puede ser que 10 personas te corten una calle por más razones atendibles que tengan. No puedes, y que no pase nada, porque les quiero decir que Sergio Berni, el secretario de Seguridad, está procesado por haber desalojado una vieja toma que había de la avenida de la autopista, de la Panamericana, la General Paz. Lo terminaron procesando a él y lo largaron a todos los que habían cortado la calle. Aunque no estemos de acuerdo con YPF, aunque no estemos de acuerdo con nada, por favor, en el respeto a los demás ciudadanos, pongámonos de acuerdo de una buena vez por todas. Es lo único que les pido. No les pido otra cosa. No les pido otra cosa. No les pido otra cosa. Este es el pedido de la presidenta, señor Altamira. ¿A mí? Sí. Me llama la atención el término convivencia. Durante mucho tiempo el relato oficial era que la sociedad era esencialmente conflicto. Y ahora resulta que es convivencia. Me parece que la presidenta se ataja porque como ha lanzado un programa de ajuste muy severo y está convencida de que eso va a ser respondido por los trabajadores en defensa de sus derechos, se anticipa con un discurso represivo. También se refirió a los docentes, no solamente a 20 personas que por más atendible que sean sus reclamos, cortan un espacio. También se refirió a los docentes y también se refirió a la condena perpetua a 4 trabajadores petroleros en Las Heras, cuyos abogados han mostrado irregularidades impresionantes en el proceso judicial. La presidenta del tribunal votó en disidencia. Algunos interrogatorios fueron hechos en lugares, en instituciones no oficiales, por ejemplo en espacios de vialidad nacional, como en la época de la dictadura. Y se cometieron tantas irregularidades que algunos testigos se desdijeron. Sin embargo, la presidenta apoyó el fallo del tribunal que se encuentra en apelación y se convirtió en la autora intelectual del fallo, que condena por una lucha contra la tercerización y por una lucha por el aumento salarial a 10 trabajadores, 4 de ellos a cadena perpetua. ¿Por qué sí? Nosotros, la verdad que fue uno de los pasajes, casi diría uno de los pocos pasajes del discurso que nos gustó de la presidenta. Por eso el bloque unánimemente, digamos, apoyó y aplaudió. Hemos estado, de hecho, trabajando todo este fin de semana en una propuesta. Yo tengo una visión un poco más positiva. Yo creo que Argentina tiene un poco una asignatura pendiente en lo que es un balance, ¿no?, de los derechos de unos y los derechos de otros. No esa tan mentada frase que los derechos de uno terminan donde empiezan los de los demás. Y me parece que así como Argentina tiene que respetar eso que supimos ganar, que es el derecho de protestar, el derecho de manifestarnos,
tenemos que hacerlo de una manera que sea equilibrada, ¿no? Con los otros ciudadanos, muchos ciudadanos que todos los días se levantan, van a trabajar, que muchas veces están de acuerdo con el reclamo que se está pidiendo, pero dicen, bueno, pero yo ¿por qué tengo que verme perjudicado si hay canales institucionales, ¿no? Y me parece que esto lo tenemos que ver en muchos planos, no solo en el plano de la protesta. Hacía Jorge referencia al tema del paro docente. Uno solo puede pensar en lo que está pasando en la ciudad de Buenos Aires, donde la ciudad de Buenos Aires ha hecho una oferta que ha sido aceptada por los gremios docentes, e igual hay paro. Entonces también hay, y el derecho de los chicos a estudiar, entonces ¿cómo se balancea? Entonces yo creo que nosotros lo tomamos como una cosa muy positiva, que la presidenta plantee una cosa balanceada, y en cierto sentido nos dio un paraguas en el Congreso para que entre todos podamos construir una propuesta en este sentido. Y a mí me parece que eso es sumamente positivo. ¿Por qué no? A ver, primero me parece, para poner las cosas en su lugar, ¿por qué nosotros rechazamos esta propuesta que hace Cristina o este llamado que hace Cristina a una reglamentación un tanto tirada de los pelos? Es porque uno no puede estar de acuerdo con las protestas que son a favor de un determinado proyecto político del cual uno se siente parte, y en contra de las que son en contra. A ver, ¿quién va a responsabilizar del gobierno de la nación o del gobierno de la ciudad de Buenos Aires a los vecinos que salen a cortar las calles porque hace 20 días no tienen luz? Digo, tal vez los diputados y diputadas del PRO que aplaudieron de forma tan efusiva no se quedaron sin luz este verano. Ahora, los miles de vecinos de la ciudad de Buenos Aires que salieron a cortar las calles y que dejaron calles con piquetes, con basura prendiéndose fuego, porque estuvieron, algunos de ellos, más de 25 días sin luz, merecen tener un espacio para la protesta social. ¿Qué les van a decir? ¿Protestá, pero protestá en la vereda? Acá me parece que lo que hay claramente, y en eso es una lástima que algunos sectores de la política no lo vean, es por parte del gobierno un intento de condicionar a aquellas voces que son disidentes, sea de los trabajadores que hoy están peleando por las paritarias en un marco de ajuste feroz y de un ajuste que ya conocemos, con devaluación mediante, con aumento de las tasas de interés, con una política económica absolutamente clásica, sea de los trabajadores desocupados que están pidiendo aumento de las cooperativas, sea de los docentes que están pidiendo paritarias, o sea de los vecinos que están cansados. En la próxima marcha que se organice de forma espontánea en la calle, como la recordada del 8N, a la cual muchos de nosotros y algunos participamos de forma muy efusiva, ¿qué les vamos a decir a los ciudadanos y ciudadanas de la Argentina? ¿Que no se manifiesten en contra del gobierno porque primero tienen que pedir permiso? La verdad es que los derechos de la democracia no se pueden coartar, no los puede coartar nadie porque no esté de acuerdo con ellos. Nosotros pensamos que no es bueno que miles de ciudadanos, de personas se vean afectadas por cortes de ruta, cortes de calles, estas situaciones. Pero también creemos que el gobierno tiene una gran responsabilidad. Primero porque es un gobierno que no escucha, que no está habituado a escuchar, que no busca solución a los conflictos, a los problemas. Porque además es un gobierno que ha generado de alguna manera la confrontación permanente. Un gobierno que es capaz de resumir su proyecto político en una frase que dice vamos por todo, lo que hace en definitiva es instalar en la sociedad esa situación de pelea. Digamos, si todos los sectores de la sociedad tomáramos el ejemplo del gobierno, entonces la sociedad se convertiría en el triste escenario de una confrontación permanente de todos los sectores que la integran. Razón por la que me parece que este gobierno tiene poca autoridad moral para plantear esta situación. Y otra cosa que quiero advertir, que nosotros vemos con mucha preocupación, es que nos parece que esto es parte de una cuestión estética que está buscando el gobierno en este momento. Si realmente el gobierno estuviera preocupado por resolver los conflictos, entre otras cosas, por ejemplo, no se daría la situación que se da hoy con la Defensoría del Pueblo. Ustedes saben que
La Defensoría del Pueblo es un organismo creado por la Constitución Nacional para que la sociedad tenga la oportunidad de canalizar las demandas y protestas a través de esa institución. Lo cierto es que la Defensoría del Pueblo hoy no existe, está clausurada, porque no existe un defensor del pueblo, ni defensor adjunto, ni defensor segundo adjunto. Así es que no funciona... Pero los radicales no van a colaborar en los radicales, redacción que será de una ley. Los radicales lo que no vamos a hacer es acompañar la criminalización de la protesta. La verdad es que consideramos que no se puede trabajar así. Estamos de acuerdo en que se debe plantear, en todo caso, se podría plantear en todo caso alguna suerte de reglamentación, pero la verdad es que esto tampoco se resuelve con un proyecto de ley. Esto se resuelve con un cambio de actitud, y el primero que tiene que cambiar la actitud desde este punto de vista es el gobierno. Si el gobierno no cambia la actitud de esta confrontación permanente y esta falta de responsabilidad para escuchar los reclamos y encontrar solución a los reclamos, vamos a seguir con los conflictos. Yo creo que nos han invitado a trabajar, ¿no? Y estamos para trabajar y encontrar... Usted me dice que el fin de semana la gente del PRO trabajó en esto. Todos los diputados y senadores estuvimos... De hecho, estamos discutiendo, te puedo contar las cosas que en este momento seguimos discutiendo. No digo que sea fácil, digamos, dónde uno pone un límite de lo que es razonable y dónde uno respeta. Ahora, me llama mucho la atención lo de Victoria, porque UNEN acaba de presentar en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires un proyecto para reglamentar la protesta, pero muy concreto, con la cual nosotros algunos elementos no estamos de acuerdo. Lo conocerás bien al proyecto, que simplemente restringe el transporte público, o sea, protege el transporte público. Nosotros pensamos que los ciudadanos son todos iguales, pero bueno, UNEN dio un poco, de alguna manera, el puntapié inicial en la legislatura. Primero, para ser claros, UNEN, igual que otras coaliciones políticas, es una coalición, no lo presentaron en la legislatura, sino uno de los miembros, digamos, de quienes integran UNEN lo presentó. No es algo que hayamos discutido en UNEN de la Ciudad de Buenos Aires. Y es algo en lo cual no estamos de acuerdo y que, por lo tanto, con las distintas representaciones políticas que hay, vamos a discutir y vamos a llegar a un consenso y vamos a ponernos de acuerdo. Por supuesto que nadie dice acá que hay que cortar los puentes, todos los accesos alegremente, y que a nadie le importa lo que le pasa a la gente que va a trabajar. Sabemos que la verdad, y hemos estado en situaciones de embotellamiento, molesta y molesta muchísimo cuando se cortan los puentes por determinadas razones, motivos con los que podemos coincidir o no, pero que interfiere con el tiempo que tenemos destinado, o cuando el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires se acuerda de que que vienen las elecciones rápidas y empiezan a hacer todas las obras al mismo tiempo y la ciudad es un caos. Digo, todas las demoras que afecten nuestro tiempo, como el tiempo de quienes trabajan, de quienes trabajamos, también es dinero. Por supuesto, digamos, y dinero que no sobra en la gran, digamos, en las familias trabajadoras, por supuesto que es algo que nos preocupa. Nadie dice que tiene que ser a lo primero que se recurra. Ahora, una cosa es eso y otra cosa es tratar de encorsetar adentro de una ley protestas válidas. Salvo que ustedes digan, los vecinos de la Ciudad de Buenos Aires no tienen derecho a manifestarse, por ejemplo, y tratar de decirles a los vecinos que el 8N del año pasado salieron a manifestarse, que hoy no pueden salir a manifestarse en contra del gobierno nacional, porque entonces estamos hablando de otra cosa y Victoria, de qué tiene que ver. Victoria, empecé diciendo que justamente lo que tenemos que encontrar es un equilibrio. Bueno, entre la posibilidad de protestar, que es legítimo, importante, que nos costó ganarlo. Discúlpame, el único equilibrio posible, por eso lo digo, el único equilibrio posible es poder tener en los gobiernos de los distintos estamentos funcionarios públicos que escuchen a todos los sectores. Digo, es bastante conocido que el gobierno nacional hace alianza con algunos sectores, por ejemplo, con el grupo Tupac en Jujuy, de Milagros Salas, que el senador Morales hizo una exclamación durante el discurso de la presidenta, y que como es afín al gobierno, ahí no pasa nada, ahí están bien los piquetes. Digo, no, a ver, hay que tener una racionalidad con todos, hay que recibir a todos los sectores, sentarse, escucharlo y tratar de abordar el problema para no llegar a tener que molestar a nadie, ni a quienes quieren trabajar, ni a quienes quieren reclamar
sus derechos porque están en su legítimo ejercicio del derecho de reclamar lo que creen que está mal. Y la verdad es que yo, si a un vecino le cortaron la luz un mes, no voy a meterle una ley para que tenga que hacer la protesta en la vereda. Mire, Santos, el tema es el siguiente. En primer lugar, celebro que esta clarificación política que significa la alianza del PRO con el kirchnerismo. La celebro porque por fin vamos a dejar de escuchar a los kirchneristas diciendo que son la alternativa a la derecha y al neoliberalismo. También celebro que Sturzenegger quiera reglamentar el derecho de manifestarse. Lo celebro porque revela la cara inconsecuente del liberalismo. La protesta es siempre la protesta contra el Estado. No es una protesta en abstracto. Y el Estado no puede reglamentar lo que es la capacidad de la sociedad civil para enfrentar al Estado. En Argentina hay una institución fascista que ahora vuelve a la luz por el tema de los docentes, que es la conciliación obligatoria. En el caso de los docentes, con el agravante de que es parte en el asunto, porque no solo establece una conciliación, sino que es la parte patronal respecto a los docentes como asalariados. Una posición consecuente en defensa de la libertad democrática, defender el derecho a la ciudadanía a manifestarse. Y no se lo debe reglamentar ni se lo puede reglamentar porque es una respuesta espontánea del pueblo. En el corte de la Panamericana se dejó libre un acceso de carriles. Fue la Gendarmería, conducida por Berni, la que con su acción bloqueó todos los carriles. Los trabajadores tienen en cuenta los problemas de otros trabajadores y tuvieron que hacer ese corte porque estamos frente a un caso Sacco Vanzetti en la República Argentina, ante una manipulación judicial que condena a muerte en vida a los trabajadores con una cadena perpetua. De tribunales de una región donde los amos y señores son los familiares del gobierno, en este aspecto y en numerosos aspectos. Y para animar más la controversia... Está de animador usted hoy. Y para animar más la controversia, ¿estoy? De animador. No. No, y se celebra, lo celebra Sturzenegger. No, bueno, usted comprenderá que no. No en el sentido... Bueno, pero lo va a hacer con el kirchnerismo. Y eso clarifica, porque hay muchos kirchneristas que no están viendo, que son nacionales y populares, y ahora saben que son macristas. Eso es para celebrar porque clarifica. Pero permítame, para introducir un último punto polémico. La frase según la cual el derecho de uno termina en el derecho del otro es una falacia. Para quitarle al que ejercita activamente un derecho la posibilidad de ejercerlo en nombre de un derecho pasivo que cuando ese pasivo lo ejerza tampoco se le va a permitir. Es una falacia. La Argentina está en una mala situación. El pueblo argentino está bajo la presión de un fuerte ajuste y un incidente de tránsito, una demora, no puede ser una razón válida para cuestionar luchas de la que depende que el país vuelva a ser un país de banqueros, de acreedores internacionales, de ajuste, de grandes monopolios petroleros, y no puede ser por una vez un país de trabajadores. La verdad que yo pienso que el gobierno tiene que trabajar seriamente en la búsqueda de resolver los conflictos y no tratar de penalizar la protesta. Por supuesto, repito, nosotros entendemos las molestias que genera y comprendemos también que es negativo que se den este tipo de situaciones en las que se producen cortes, incomodidades. Pero la verdad es que, por ejemplo, el gobierno no necesita que la gente proteste reclamando por el retorno de la energía eléctrica, cuando en realidad el propio gobierno debería ser el que se encargara de resolver este conflicto y no esperar que la gente tenga que ganar la calle, manifestarse, porque varios días estuvo sin energía eléctrica. Así es que a mí me parece que, tal cual, además coincido con lo que dice Victoria, en el sentido de que, ¿cómo vamos a hacer? ¿Vamos a categorizar la protesta de acuerdo a la ideología? ¿Ellos trabajaron el fin de semana? ¿Cómo van a hacer?
No, a ver, yo digo, acá tenemos mucha ideología, muchos clichés, pero la verdad que hay un tema de sentido común. O sea, este problema en sociedades democráticas, con libertad, sociedades donde se respeta a los trabajadores, lo resuelven de una manera un poquito más civilizada. Entonces me parece fenómeno que todo el mundo diga lo que piensa, el votante sabrá, el votante el ciudadano que sufre todos los días esto, dice, che, ¿no se podrá encontrar una manera un poquito más lógica? Yo creo que por eso algunos legisladores de UNEN, donde no tenemos mayoría en la legislatura, han presentado un proyecto, bueno, tendrán ustedes que consensuarlo. Ustedes tendrán que consensuarlo un poquito. Perdón, Federico. No hay país en el mundo... No hay país en el mundo que tenga, país de aquellos que algunos dicen a los cuales nos tenemos que parecer, de los países centrales. Mencionar un país en el mundo que tenga reglamentación sobre esto puede resultar muy difícil. ¿Por qué? Estados Unidos, por ejemplo, tiene amplia jurisprudencia poniendo especial énfasis en la no reglamentación de la protesta social, porque eso sería coartar un derecho democrático. Países europeos, a ver, hagamos un recorrido. Hace poco vimos en España cómo toda España salió a manifestarse, cortando durante varias horas arterias centrales de ciudades muy importantes, de la ciudad de Madrid, de la ciudad de Barcelona, solidarizándose con una ciudad que tenía un conflicto porque el alcalde de la ciudad quería que que el estacionamiento sea medido para los vecinos del barrio, ¿no? Que cosa, si pasara en la ciudad de Buenos Aires tendríamos algún problema. Pero bueno, en España hace pocos días, hace poco tiempo, pudimos ver cómo toda España se solidarizaba con ese reclamo de los vecinos y en toda España salían a manifestarse. ¿Por qué podía pasar esto en España, en Italia, en Francia, en Estados Unidos? Porque son países que precisamente no tienen esto reglamentado, porque acá el problema, y no hay que sacarse las responsabilidades que tenemos, es resolver precisamente los conflictos que generan estas incomodidades. Por eso, con el bloque de la Unión Cívica Radical, desde el FAP, desde los otros sectores que estamos construyendo este Frente Progresista, es que venimos trabajando en proyectos de ley que, por ejemplo, saquen el IVA de los productos de la canasta básica. Venimos trabajando en proyectos de ley de asignación universal por hijo. Venimos trabajando en proyectos de ley que realmente tengan que ver con cambiarle la calidad de vida a la sociedad y que no estemos viviendo estos conflictos diariamente todo el tiempo. A nadie le gusta esto. La verdad es que no es que estamos a favor porque nos encanta tener los puentes cortados. El problema acá es que lo que no nos gusta es que se quiera coartar los derechos y las libertades individuales. Además me parece, Federico, que no puede dejar de reconocer que estamos frente a un gobierno que no escucha y que no da respuestas a los reclamos. Y la verdad es que llega un momento que la gente no sabe qué hacer. Como decía Victoria, nadie impulsa acá la posibilidad de que 10 personas corten por un capricho una autopista y eso termine generando un problema para miles de personas. Pero la verdad es que cuando los problemas no se resuelven, la gente no tiene otra posibilidad. Si este es un gobierno que ni siquiera escucha al Congreso de la Nación, si este es un gobierno que por no escuchar a determinados sectores cometió errores gravísimos, como por ejemplo el tema de la energía y otras cuestiones que hoy están condicionando la situación económica de la Argentina. Este es un gobierno que no escucha. Si estamos frente a un gobierno que no escucha, tal cual decía Victoria, esto pasa en todos los países del mundo. Ante un gobierno que no escucha, la gente reacciona. Ahora, ¿cómo vamos a resolver esto con una ley? ¿Qué vamos a hacer después de la ley? Es decir, después que tengamos la ley, va a venir la represión para hacer cumplir esa ley. Entonces, la verdad es que vamos a terminar en una situación de conflicto social realmente grave. No se resuelve esto simplemente con leyes, se resuelve con una actitud distinta y la actitud tiene que pasar por el gobierno nacional, fundamentalmente por el gobierno nacional y los demás gobiernos de jurisdicciones, pero fundamentalmente en este caso por el gobierno nacional para resolver los conflictos. Yo digo, con esto termino, ¿acaso no teníamos una ley por este tema de la ocupación de las tierras? Sí, existía una ley
¿Y de qué dependía? ¿De que haya actuado o no el funcionario judicial? Y el funcionario judicial no actuó y la ocupación se dio. Es decir, sí, y también había promesas del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que nunca se cumplieron. Nuestro análisis de la jurisprudencia es exactamente lo opuesto. O sea, cuando vos revisás los países latinoamericanos, tienen tremendamente tipificado la protesta. Pero los países del primer mundo, no de aquellos países donde los sistemas represivos sí modificaron la jurisprudencia. Entonces digo, vos mirás la jurisprudencia, tenés muchos países que esto de alguna manera lo generan. Está legislado en Argentina. O sea, el artículo 194 del Código Penal básicamente tipifica esto y genera, básicamente porque esto está tipificado en la interrupción del tránsito como actos más violentos. Si uno un día vuela las vías de un ferrocarril, eso tiene una tipificación que llega a varios años de prisión. Creo que no está tipificado en nuestra jurisprudencia lo que es, digamos, la manifestación pacífica. Y eso es lo que sí me parece que hay que hacerlo. Hay que llevarlo a otro plano, un plano más contravencional, pero más de sentido común, donde podamos realmente convivir todos mejor. Perdón. Sí. Y si el gobierno, bienvenido que escuche más el gobierno, pero y vos decís, la presidenta no escucha ni siquiera al Congreso, pero bueno, cuando viene al Congreso a pedirle que logremos una alternativa superadora, tenemos que tratar de hacerlo. Tenemos que tratar de hacerlo. Común entre el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y el gobierno nacional es que no escucha ninguno de los dos. Veremos, pero hagamos el intento. Un minuto. ¿En qué están las negociaciones después del encuentro de hoy? Está muy complicado.